Chile se ha transformado en los últimos días, desde que comienza este estallido social, en el centro de las portadas de diarios internacionales. Lo hemos visto en noticieros, en distintos idiomas, ¿no? Chile se ha vuelto un foco de atención para la prensa a nivel internacional. Pero antes de eso, o en paralelo, había otros conflictos sociales que también estaban siendo seguidos con mucha atención. Lo que está sucediendo, por ejemplo, desde hace meses ya en Hong Kong, las protestas independentistas en Cataluña, tenemos conflictos sociales aquí en la región. Hay una serie de situaciones de estallido social que se están dando en el mundo. ¿Qué es lo que hay detrás? ¿Qué es lo que está pasando? Vamos a revisar una nota que preparamos en Mega Noticias y luego lo analizamos aquí. Las calles de varias ciudades del mundo han estallado. Las protestas movilizan a millones de personas alrededor del planeta este 2019. Y aunque en cada país el motivo desencadenante es diferente, hay factores comunes, entre ellos las injusticias sociales, la inercia política y la profunda convicción de que las cosas pueden ser diferentes. ¡Bolivia! ¡Bolivia! El resultado de las elecciones tardó en llegar, no así el sentir de la calle ante lo que muchos bolivianos consideran un fraude electoral. Los simpatizantes de Evo Morales y la oposición se enfrentan con violencia en jornadas que han derivado también en manifestaciones contra el gran contraste socioeconómico en el país altiplánico. Hay cuestionamientos serios, pero cuestionamientos que no se basan y no se están sustentando en pruebas serias. ¿Cómo puede ser alguien que está comiendo tranquilo y decir que nosotros no somos nadie? Si esto no es el pueblo, ¿qué es el pueblo entonces, pues? La eliminación del subsidio a los combustibles, el que había operado más de 40 años en el país, encendió la furia en las calles de Ecuador. Las protestas pusieron en jaque al gobierno de Lenín Moreno, quien declaró estado de emergencia y toque de queda parcial. Pero las manifestaciones se intensificaron, lideradas por el movimiento indígena, que reapareció después de 29 años, obligando al presidente a restablecer los subsidios. Dicen que gran parte de los argentinos votaron en las recientes elecciones con la mano en el bolsillo. Advertimos que si no salimos los trabajadores a luchar, ningún gobierno nos va a resolver el problema. La inflación, la devaluación monetaria y el hambre hicieron que miles de trasandinos alzaran la voz contra la austeridad fiscal del presidente Mauricio Macri, quien respondió improvisando un paquete de medidas como bonos y la eliminación del IVA a productos básicos. Las protestas en Haití no paran de intensificarse desde febrero. Piden la renuncia del presidente después que se destapara un millonario desvío de ayudas internacionales por parte de funcionarios públicos. Corrupción que ha profundizado la escasez de alimentos, petróleo y energía en un país donde reina la desesperación. En Colombia, miles de estudiantes se han movilizado en las últimas semanas en rechazo a la violencia con la que el Estado respondió a la protesta social que denunciaba casos de corrupción al interior de universidades. Ahora se preparan para una gran marcha junto a otras organizaciones sociales. Estamos cansados de la corrupción, estamos cansados de la violencia y el abuso de poder que tiene el ESMAD contra los estudiantes. Europa no está ajena al estallido social. Las protestas de los chalecos amarillos comenzaron como un movimiento liderado por algunas personas de clase media-baja pertenecientes a sectores rurales de Francia, esto debido al aumento del precio de los combustibles. Sin embargo, en pocos días, estos chalecos amarillos se transformaron en el símbolo de un movimiento masivo que llegó hasta los Campos Elíseos para denunciar desde la pérdida del poder adquisitivo hasta la renuncia de Emmanuel Macron, quien no solo tuvo que retirar el impuesto, sino también subir el salario mínimo. En Barcelona, las protestas se resurgieron el pasado 14 de octubre en rechazo a las duras penas de cárcel para los líderes separatistas que habían organizado el referéndum por la independencia en 2017. Como en Chile, en las calles de Barcelona también se ve el fuego de las barricadas, los rayados y lienzos que buscan volver a visibilizar con más fuerza su demanda histórica por la independencia. Hong Kong es probablemente la protesta que ha marcado el mundo en 2019. Comenzó hace 5 meses en rechazo a un polémico proyecto que permitía la extradición a China. Pese al retiro de la norma, la protesta no para, pues ahora los manifestantes exigen que el régimen comunista chino respete la autonomía del territorio, una que goza desde 1997. Claman por más democracia y porque se investigue la brutalidad policial contra los manifestantes.
WhatsApp, Instagram y Twitter son herramientas clave en la lucha por reivindicaciones. El gran alcance de estas permite, por ejemplo, un nivel de organización como el de la marcha histórica del viernes pasado y también para visibilizar las demandas que originan las protestas. Estamos viendo con las redes sociales la democratización del conocimiento. Antes, si uno recibía golpes de un carabinero en la calle, uno no tendría el apoyo de poder subir el video de este ataque, violación de sus derechos humanos. Hay movimientos que no amainan hasta que logran su cometido final, desbaratar el aparato político desde la raíz. Y los libaneses lo consiguieron. Este martes se renunció al primer ministro Saad al-Hariri tras 2 semanas de protestas que comenzaron en contra de los planes, ya cancelados, de cobrar impuestos por las llamadas realizadas en WhatsApp, pero que después se tornaron en contra de la corrupción política y la crisis económica. En Irak, la represión ya deja 250 muertos. El detonante de la crisis, nuevamente las dificultades económicas y la corrupción de la clase política dirigente. El estallido social recorre el planeta. La protesta como herramienta política en diferentes continentes se deja sentir, con quejas que apuntan a un fracaso de la representación política y a las ganas de justicia que buscan los ciudadanos del mundo. Bueno, y vamos a presentar a nuestros invitados que nos van a apoyar con este tema y con tantos otros que tenemos para conversar hoy en este Cabildo Abierto. Y vamos a comenzar con Enzo Abagliati. Él es director ejecutivo de Factor Crítico y ex coordinador general de la digital de la Presidencia. ¿Qué tal? Digital, experto en redes sociales. Bienvenido, Enzo. Muchas gracias por la Bienvenido, invitación. Enzo. Bueno, Arturito, que ya lo presentamos. Sí. Y aquí también está Lucía Dammert. Ella es analista política internacional, directora de Espacio Público. Bienvenida, Lucía. Bienvenida. Tenemos también acá a Marcela Gilibrán, directora de la Red de Voluntarios de Chile. Marcela, muchas gracias. Y a Luis Fuentes, director del Instituto de Estudios Urbanos de la Universidad Católica. Luis, muchas gracias por la también invitación. para ir ampliando la mirada respecto a qué es lo que hay detrás de todo lo que ha sucedido en nuestro país. Sí. Yo quiero partir, a propósito de lo que veíamos en la nota, con una pregunta general en términos de cómo en países tan distintos, con problemas diferentes, se dan situaciones que pueden parecer similares. ¿Cuáles son los puntos en común o los elementos en común que vemos aquí? ¿Y cuáles serían las grandes diferencias? Lucía, parto contigo. Sí. Bueno, muchas gracias. A ver, yo creo que hay una cosa bien importante en después de esta semana que hemos pasado, que ha sido tan difícil para todos. Bueno, primero que nada, los medios tienen una tremenda responsabilidad y me parece importante que esta primera parte que hemos tenido, esta primera media hora, donde hemos puesto bastante énfasis en el tema de los disturbios, y hemos puesto mucho énfasis en los costos, etcétera. Creo que es muy importante poner el énfasis en qué originó todo esto. Por supuesto. Porque uno se queda mirando y dice, bueno, acá lo que hubo fue una turba, un malón, y en realidad no. En realidad, mucha la gente que hoy día está en La Vega está comprando ahí porque no le alcanza para comprar en el supermercado, porque ya el supermercado le cobró un nivel de costo gigantesco. Mucha la gente que está en La Vega tal vez también estuvo marchando. Entonces, creo que si bien soy la primera en decir que aquellos que cometieron los destrozos, tanto en la librería como en la calle, como en los pequeños comercios, los grandes comercios tienen que, ojalá, ser juzgados, ¿cierto? Y para eso uno necesita una policía y una justicia cierta. Tenemos que tener mucho cuidado en que el día después, que además no estamos en el día después, esto no se terminó. Esto no se terminó ahora, ni se va a terminar cuando uno vote a la Asamblea Constituyente, sino que va a requerir un cambio estructural en el país. Tenemos que también reconocer de nuevo cuáles son las bases. Y lo que tú decías, Andrea, en todos estos países las bases no son la violencia. El problema, eso es como el brote. Eso es ya el último camino de miles de espacios donde la gente ha tratado de decirlo de formas más y menos correctas, si tú quieres. Claro. Y en general yo te diría que hay 3 fenómenos que son bastante claros. Uno, tenemos una crisis política mundial. Una crisis política donde... ¿De credibilidad política? De desconexión, de divorcio, donde uno escucha a los grandes políticos, como decía uno en los entrevistados hace un rato, ¿no? Antes uno escuchaba a los políticos y decía, ¿será verdad? Hoy día uno se da cuenta que no es verdad. Perdón que te interrumpa en este punto porque lo hemos venido conversando largamente respecto de que en estas marchas pacíficas no hay ninguna bandera de ningún partido político. Eso se mantiene a lo largo de todo el mundo. ¿Es así en Hong Kong? ¿Es así en Bolivia? ¿Es así en Ecuador? Hay mucho descontento ciudadano que no se transmite o no se encausa por la política. Y yo creo que eso es un peligro, porque soy de los que creo que los partidos políticos son importantes. Sí. La gente tiene que participar y la participación espontánea tiene mucho más capacidad de perderse.
Sin embargo, una política secuestrada en el mundo, digamos, palaciego, que es lo que el ciudadano ve. Lo que el ciudadano ve es que los políticos están un poco en el arreglín. Acuérdense, hace 2 años atrás estábamos en el concepto del arreglín, más que en el concepto de la protección. Uno, como ciudadano, no tiene que estar en la primera línea, pero vota pensando que alguien va a estar en la primera línea por uno. Entonces, si tú miras Ecuador, bueno, Hong Kong tiene su propio problema, pero incluso lo que ha pasado hace unos días, digamos, en otros lados del planeta, hay un problema de desconexión. Mira, perdón, Lucía, que te interrumpa. Esto de Hong Kong ahora, ¿no? Hong Kong, además, que es un proceso que viene de hace meses. Tres meses, ¿no? Por lo menos 4 meses, diría yo, que lleva la situación en Hong Kong. Claro, y ahí viene el segundo fenómeno que ya es parte de nuestro, digamos, de lo nuestro, y es que en todos esos procesos, el escalamiento al toque de queda, el escalamiento a los militares en la calle, el escalamiento a que el presidente salga y diga que hay una guerra, es un escalamiento mucho más largo en el tiempo, ¿cierto? Es un proceso donde hay una negociación política que hay que tomar en cuenta y que habría que revisar. Pero el segundo elemento, que lo dejo acá para que también mis colegas comenten, es que, en definitiva, esto que nosotros creíamos por mucho tiempo, y es que el emprendedor solo iba a salir adelante, iba a sacar a su familia, le iba a dar pega a otros, y así todos nos íbamos a ir arreglando. No funciona cuando uno abre el diario y se entera que las AFPs tienen unas ganancias de 26.000 millones, tiene tantos ceros que ya no alcanza para poner en el diario, ¿cierto? O cuando a uno le dicen que no le van a prestar plata, pero resulta que los bancos tienen unas ganancias. Entonces la gente se ha ido cansando y se ha ido dando cuenta que el sistema no es un sistema tampoco protector. La política no te protege ni te representa, y el sistema y el modelo económico tampoco. Y cuando hay diferencias, Lucía, abismantes en términos también de la administración de justicia, o sea, esa sensación de abuso que existe, del kiosco pequeñito que no da una boleta y va al servicio de impuestos internos y le clausura el negocio, frente a lo que hemos visto casos gigantescos de corrupción vinculados a la política, de las empresas coludidas, en fin. O sea, esa sensación de desigualdad en términos de algo tan básico como es la administración de justicia es un tema que también gatilla ahí un malestar gigantesco. En el fondo también es una realidad. Hace varios años atrás, no podría decir cuántos, pero hace varios años me acuerdo una encuesta que le preguntaba a la gente más pobre en Chile cuánto creía que ganaban los más ricos. Y en su promedio era como 1,5 millones mensual. Y le preguntaba a los más ricos, bueno, los más ricos nunca contestan encuestas, así que deben de haber sido los siguientes. Los siguientes. ¿Cuánto ganaban los más pobres? Y creían que más o menos 700 lucas. Entonces, claro, cuando uno piensa que es así, y esta es una ciudad, y es un país, y es un continente tan segregado, y tenemos acá expertos urbanistas, que uno dice, bueno, será así. Pero cuando uno ve que en realidad se ganan 20 palos al mes, que en realidad los bonos son de $500,000 y encima te los pone en un paraíso fiscal, cuando empieza a revelarse la cocina de este proceso, es donde la gente empieza a enojarse. Tú hablas, Lucía, de un tema que es fundamental, me parece, y se lo quiero preguntar obviamente a Luis, que tiene que ver con la segregación territorial, que además no es un tema nuevo. O sea, muchas veces se ha planteado, durante años se ha planteado como uno de los problemas que tiene nuestro país, Santiago en particular, donde uno ve 2 países distintos y totalmente alejados en una misma capital, ¿no? Comunas que están al nivel de África y comunas que están a nivel de los países europeos más desarrollados. ¿Cómo hacer una transformación, Luis, en ese sentido? Porque aquí hay un tema de planificación urbana que obviamente está fallando de manera brutal. Sí. Bueno, ese es un problema que nosotros no hemos tomado en cuenta durante muchísimo tiempo, los temas vinculados a la planificación urbana. Hemos dejado que el mercado construya nuestras ciudades y el mercado no es un buen asignador de recursos dentro de la ciudad. Y la ciudad amplifica las brechas de ingresos. O sea, cuando tú te das cuenta de que una persona que gana un ingreso mínimo sale a la calle, primero, dentro de su vivienda, vive en 38 metros cuadrados con una vivienda que está llena de humedad por todos lados, que sale a la calle y lo único que ve son personas de la misma condición social, sin buenos colegios, sin buenos recintos de salud, sin áreas verdes. Sin acceso a servicios básicos. Farmacia, supermercado. O sea, por ejemplo, no sé, en Bajos de Mena, por ejemplo, viven más de 200, a esta altura 250.000 personas, más o menos. No lo sabemos porque tenemos problemas con el censo. Además. Y no existe un cajero automático que hoy día no es un servicio de lujo, es un servicio donde las personas que reciben su pensión, por ejemplo, van a sacar el dinero para poder comprar.
Entonces tenemos un problema, ¿cierto?, en el cual las ciudades amplifican las brechas de ingreso. Y lamentablemente no es solamente el mercado el que segrega las ciudades, también el Estado, aunque parezca increíble. O sea, cuando por ejemplo nosotros analizamos cuál es la calidad de la infraestructura en el sector de alto ingreso, por ejemplo, el metro va de manera subterránea, la autopista van de manera subterránea. Esas mismas infraestructuras en el sector... de áreas verdes también. Bueno, ¿para qué hablar de eso? Pero esas mismas infraestructuras en el sector poniente de Santiago van todas en superficie. ¿Por qué? Porque el Estado también segrega en términos de calidad. ¿Cómo se entiende eso? ¿Cuál es la explicación que uno puede dar de algo El así? problema es que nosotros la única variable que utilizamos es un problema de costos, ¿cierto? Entonces sale mucho más barato hacer el metro por vía aérea, ¿cierto? En el caso de la línea 5, por ejemplo, Puente Alto. Entonces, ese es nuestro problema, ¿cierto? Nuestro objetivo tiene que ser mejorar la calidad de vida de las personas por igual, porque no es posible que un ciudadano que vive en una comuna, ¿cierto?, a propósito de esto del Fondo Común Municipal, le cueste al municipio 100 y tantos mil pesos al año de inversión, y otro ciudadano que vive en otra comuna, en Vitacura, le cueste 1.000.000 de pesos. 1.300.000, casi 400.000. Hay una mirada que segrega. Hay una mirada desde el Estado también, desde todos, finalmente. Sí. Quiero volver contigo, Enzo, para analizar un poco este estallido social que es parte del mundo, que no solamente lo vivimos acá, lo veíamos en la nota. ¿Qué rol cumplen las redes sociales en esto? ¿Y qué pasa con esta idea de esta aldea global que cada vez es más cierta? Porque nosotros tenemos acceso a lo que pasa en otras partes del mundo de una manera inmediata. Sí, cumplen un rol fundamental. Cuando uno compara estos estallidos sociales que hemos visto en la nota que presentaron antes, uno tiende a pensar de que son todos estallidos sociales similares, pero no es lo mismo lo que está pasando en Cataluña con lo que está pasando en Chile, no es lo mismo lo que está pasando en Hong Kong con lo que pasó en Francia. No es lo mismo el chaleco amarillo francés que el chaleco amarillo que hemos visto en las calles en Chile, son expresiones muy distintas. Pero si hay un elemento que comparten es la desintermediación en la relación que tiene la gente, que tenemos todos nosotros con el poder, con los poderosos. Esa era una relación que antes estaba mediada por la televisión, por la radio, por la prensa escrita, y ahora resulta que estos espacios, estas redes sociales, estos medios digitales nos permiten interpelar directamente a la autoridad. Exacto. Y cuando la autoridad no nos escucha, nos permiten coordinarnos, organizarnos para que la autoridad, con ejercicios de presión, como hemos visto estos días en las calles de Santiago, en las calles de todas las ciudades de Chile, nos escuchen. Entonces, ahí hay un elemento ahí que es común a todas estas manifestaciones sociales y que tiene que ver con cómo estas redes le han entregado voz y cada vez más poder a la ciudadanía. Entonces, cuando uno dice y escucha a la clase política, tenemos que escuchar a la ciudadanía, tenemos que hacer cabildo, está bien, como dice el letrero que tenemos, es bueno que ocurra, es bueno que nos encontremos, es bueno que nos veamos cara a cara, pero la ciudadanía hace ya 10 años que está hablando, y está hablando en las redes sociales. Entonces, pongámosle oído a lo que en esas redes sociales está ocurriendo. Hay muchos fenómenos que generan distorsión en esa conversación digital, pero es una conversación genuinamente ciudadana. Un ejemplo súper concreto. Este fenómeno, esta crisis en la que estamos, el estallido ocurre el viernes 18, pero desde el lunes 14 ya era previsible que algo iba a pasar. La conversación que estaba ocurriendo en redes sociales sobre el tema de la evasión del metro era una conversación atípica. Entonces, era cosa de mirar los trending topics de Twitter. Exacto. Y el miércoles uno sabía que esto no era la típica activación. ¿Cómo entender que eso, que era tan evidente, no haya sido advertido por las autoridades que tienen que estar alerta? No digo por un tema solamente de seguridad, sino que justamente por el mensaje que se está enviando, ¿no? Desde el monitoreo en términos de redes, ¿cómo se puede trabajar eso para que esta herramienta, que puede ser muy útil y que puede ser muy beneficiosa de un ejercicio democrático, digamos, virtual, realmente sea recogido? Porque si es que no llega a quienes están tomando las decisiones, entonces, claro, hay que seguir de otra forma, ¿no? Yo creo que ahí es importante, para responderte, Andrea, hay dos puntos que yo creo que son importantes. El primero tiene que ver con cuán sincera es el acercamiento que la élite tiene a estos espacios. O sea, hay que entender de que
si soy un político, si soy un empresario y voy a crear unos canales, son unos canales, estamos hablando de espacios horizontales, de una relación bidireccional, entonces tengo que tener un ejercicio genuino, honesto, de escuchar lo que está pasando ahí. Si es solamente usar las redes sociales como utilizaba antes los medios tradicionales, donde yo emito un mensaje y hay una audiencia pasiva que me escucha, no les va a servir. O generar una falsa sensación de comunicación que en realidad no se da. Eso genera más frustración, obviamente. Exactamente, porque al final lo que pasa es que yo le interpelo al presidente, interpelo al senador, interpelo al diputado, le pido algo al alcalde y nadie me responde. A la semana estoy en la calle. Claro, eso genera más frustración. Exactamente. Ese es un primer punto. Y el segundo punto tiene que ver, y eso ahí Lucía es mucho más experta que yo, por cierto, tiene que ver con un tema de inteligencia. Tenemos un déficit serio de inteligencia policial en este país. Y era cosa de ver lo que estaba pasando en redes sociales para darse cuenta de que algo grande venía. Nadie sabía cuándo iba a estallar, por qué iba a estallar, pero señales. El viernes 18 el ministro Chadwick señala que la respuesta policial, e inmediatamente yo estaba acostado con mi señora, no está acá para que sea testigo, pero dije, va a estallar, esto va a estallar, porque venía una semana viendo completo cómo la efervescencia crecía. Vamos a hablar de la inteligencia, ese es un temazo. pero quiero incluirte a ti, Marcela, en la conversación, porque lo que hemos visto de un estallido social tan potente como el que estamos viviendo como país es que finalmente sale lo peor de nosotros, que es extrema violencia, pero también sale lo mejor de nosotros, que son estos voluntarios que hemos visto limpiar las calles, ofrecerse para recoger incluso las basuras después de una marcha pacífica. Y finalmente yo creo que ahí, y eso es lo que tú tienes que decir, está el germen de la sociedad nueva que queremos construir. ¿Cómo escuchar a esos voluntarios? ¿Cómo hacer de esa red de voluntarios que ha sido más bien espontánea un movimiento para mejorar esta sociedad? Sí. Primero que todo, aclarar que los voluntarios a los cuales nosotros agrupamos son parte de organizaciones sociales, medioambientales, culturales muy diversas, y no son necesariamente los que han estado en la calle estos días limpiando las casas, ¿ya? Eso es importante decirlo. Pero sí, es que también hemos visto voluntarios de ese tipo. Sí. Pero es importante decirlo porque nosotros tratamos de promover un voluntariado que tiene que ver con el origen también de todo este estallido, ¿no? De recobrar la solidaridad como un derecho a poder encontrarnos en distintos espacios en un mundo y en régimen o un sistema que es muy desigual. Todos lo han dicho desde los expertos en distintos sectores, ¿no? La importancia de reencontrarnos y acercarnos a estos mundos que nos han sido un poco quitados como por derecho. Por supuesto que la solidaridad es parte intrínseca de las sociedades y del ser humano, ¿no? Pero ahí el voluntariado efectivamente juega un rol importante para nosotros como una herramienta de cambio social y como un puente que une realidades distintas, ¿no? Porque va también, Marcela, a un fondo bien importante que tiene que ver con un modelo, ¿no? Sí. Ustedes, en el fondo, lo que están llevando adelante es un sentido de comunidad, de lo colectivo. De la colectividad. Muy distinto a este sentido de lo individual que permanentemente vemos muy enfatizado en este modelo en el que estamos. De todas maneras. Es decir, ahí hay un tema que va más en lo estructural, de cómo nos relacionamos de sistema. Como sociedad. Exactamente. Sí, es un tema de sistema. Nosotros hemos estado estas semanas trabajando con distintas organizaciones para poder analizar esto y ver cuál es el rol que nos toca a cada uno desde lo personal y también desde lo colectivo. Y efectivamente el voluntariado es un espacio donde uno puede hacer eco de lo que a otros le ocurre, ¿no? Y ponerse al servicio finalmente de una justicia social y ambiental. De hacerme cargo de lo que le pasa al otro, aunque a mí no me toque, aunque a mí no me afecte. Sí, pero necesariamente. Sí, yo creo que esa es la primera motivación de la gente. Lo vemos cuando hay emergencias climáticas o cuando hay emergencias, ¿cierto?, de desastres naturales. Tenemos miles de jóvenes en las calles solamente como con esta fuerza del corazón por hacer algo por otras personas. Pero hay una fuerza voluntaria permanente en nuestro país que hace un trabajo que está bastante invisibilizado, ¿no? Que no aparece en las estadísticas, no aparece en los aportes para el país, ¿no? Y son personas que diariamente entregan parte de su tiempo, de sus conocimientos, de sus habilidades para mejorar los territorios y las comunidades, ¿no? Y efectivamente eso tiene que ver con una raíz y tiene que ver con algo cultural, de cómo nosotros nos relacionamos, desde dónde nos relacionamos y cómo entendemos que vivimos en una comunidad donde los problemas no solo son sociales hoy día. Que finalmente
por eso la pregunta que te hacía yo, porque ahí en esa colaboración social está el germen de lo que necesitamos ahora. Hemos hablado de un nuevo pacto social, hemos hablado de la importancia de un cabildo a nivel comunal, a nivel de barrio, para poder discutir los temas que realmente nos importan. Ahí está el germen, en los voluntarios y sobre todo en esta red que tú dices que ha sido invisibilizada y que es constante, que no solamente aparece en un momento de crisis como este. Sí, yo creo que lo interesante del fenómeno del voluntariado es justamente cómo este se transforma en un espacio de participación, ¿no? Un espacio de participación incidente también, donde no solo lo vemos como un medio a resolver la banqueta que está rota o limpiar las calles, sino que como algo que es un cambio estructural, como tú decías, de sistema y que tiene que ver con una cultura del voluntariado. Una cosa es el fenómeno del voluntariado y otra cosa es la cultura de voluntariado. Exacto. Y ahí tenemos muchísimo que aprender como país porque efectivamente nuestro tejido social está muy fragmentado, está muy roto. Entonces, cuando dicen, sí, hay que mirar las redes sociales, estoy de acuerdo con eso, pero también es interesante mirar el fenómeno de las asambleas autoconvocadas, de los cabildos abiertos, porque nos hace falta encontrarnos y mirarnos como iguales, ¿no? En esta desigualdad tremenda que tenemos, ¿no? Económica, cultural, social, ambiental, nos hace falta encontrarnos para luego poder construir en conjunto desde la diversidad. Sin duda. Y ahí el voluntariado tiene algo que decir. Sí. Yo quería volver a lo que estaba hablando Enzo y le quería preguntar también a Lucía respecto a estas señales que estaban desde hace mucho tiempo, lo que venía cultivándose a través de redes sociales o a través, obviamente, de las distintas plataformas que existen. Y cuáles han sido también las fallas que hemos visto en este caso, ¿no? En la manera de abordar el tema de parte de las autoridades. Pensemos también de parte de la policía, lo que hemos visto y toda la discusión que hay respecto a casos de violación a los derechos humanos que ya están siendo investigados. ¿Qué pasa con ese punto, Lucía? Tú que eres bien experta en el tema de seguridad, ¿no? Institucional. Sí. Bueno, es tremendo lo que se decía hace un rato. Yo quería solo decir que el voluntariado es clave porque además impacta sobre un problema que tenemos profundo y es la desconfianza. Chile hace por lo pronto 15 años que todas las encuestas comparadas muestran que somos el país que más desconfía del vecino. Tal cual. Es que si no lo conocemos, desconfiamos. Entonces tiene mucho sentido este encuentro. Así es. Y justamente como hemos construido un otro que es un otro invisible, ¿cierto? Que es un otro que nos atemoriza, porque uno dice, bueno, ¿cómo vivirán allá a 15 kilómetros de distancia? Claro, ¿cierto? Entonces, al lado, pero uno igual, los grupos de WhatsApp, por ejemplo, que se forman en algunos barrios para intercambiar información de cuando llega alguien peligroso. Exacto. Cuando uno analiza esos grupos, al final el peligroso es el señor que está recogiendo la basura, es el que está haciendo los servicios, porque nos hemos demasiado acostumbrado a esta cosa de desconfiar del otro, y nada se va a resolver si no empezamos a confiar entre nosotros. Parte importante, yo creo que si no fuera por las redes sociales, yo me atrevo a decir, ninguno de nosotros estaría acá. Porque la conversación antes era de la élite con la élite. Tal cual. Si uno mira hace 15 años, ¿quiénes escribían en los diarios? Olvídense la televisión. Era los que estaban ahí, que además compartían el mismo colegio, la misma universidad. Ahora, eso no ha cambiado mucho, Lucía. Ha cambiado un poco. O sea, pero es poco. O sea, si uno revisa las columnas de los diarios del fin de semana, siguen siendo los mismos. Mayoritariamente hombres, ¿no? Sí. De ciertas universidades. Siguen siendo los dos mismos dueños de los diarios, además, que ese es todo un tema que podríamos discutir en Chile. Pero sí es cierto que las redes sociales te permiten mirar algo. Yo creo que lo que decía Enzo, respecto a las señales, hace mucho que tenemos señales de descontento. Evidentemente no ayudó en nada y yo creo que hay que entenderlo y hay que hacer un mea culpa del detonador. No ayudó en nada las declaraciones de los ministros, no ayudó en nada las declaraciones de altos personajes que decían esto no prendió, que decían salgan más temprano, la gente va a la posta de salud para hacer vida social. Porque eso aumenta la frustración. Y de ahí salto a lo que tú preguntabas, Andrea, al tema de la inteligencia. Bueno, evidentemente, lo dijo la actual vocera, exintendenta, la inteligencia en Chile está en una crisis profunda, tan profunda que las primeras 24 horas se echó a rodar, y para eso también existe el tema de las redes, se echó a rodar esto que casi como que esto era Al-Qaeda, digamos que acá había una gran conspiración internacional, y la gente prende. Y la pregunta que yo, como un ciudadano normal, me hago es, si el gobierno cree que hay una conspiración internacional organizada,
lo primero que tendría que haber hecho es descabezar las agencias encargadas de generar los llamados de atención, ¿cierto? Si en realidad lo que pasaba es que la gente se estaba frustrando y que iban creciendo los trending topics y que ya los chiquillos ya a la primera que apareció el video, cuando sale la policía al metro y empiezan a aparecer todos videos de chicos que se caen porque son empujados por la policía, situaciones de detención donde hay unos niveles de violencia absurdos, ahí también uno espera cuál es la capacidad real del espacio gubernamental para cubrir los temas de ciberseguridad. Claro. Ya lo último que vimos hace creo que 2 o 3 días es que encima logran entrar a Carabineros y se filtran miles de archivos con información supuestamente hiper secreta y relevante. Claro. Entonces, ahora no solamente hay que cambiar al ministro del Interior, sino que evidentemente lo que uno esperaría en un área muy específica, que probablemente no está en las prioridades de mucha de la gente, es tenemos que cambiar los sistemas de seguridad. Claro. Y yo fui a las reuniones cuando estuvimos en el gobierno anterior, en la discusión de la nueva asamblea, con gente que sabe mucho estos temas, y fui la única que dije, oye, hay que cambiar en la Constitución las cosas vinculadas con la policía y las Fuerzas Armadas, y para mucha gente era como raro. Y en realidad también esta crisis ha demostrado que tenemos un problema. Y muchos de los que nos miran, que están mirando hoy día el protocolo de uso de la Fuerza de Carabineros, se van dando cuenta que el protocolo muchas veces no se cumple. Y acá no es ir contra las policías, porque la verdad es que hay que reconocer que las policías hacen una pega que mucha gente no podría hacer. Pero si existe un reglamento, si existe un protocolo, hay que cumplirlo. Lógico. Entonces ahí esta es una situación que, tratando de ver el lado positivo, nos puede permitir hacer cosas. La pregunta es, ¿por qué en estos 24 horas el presidente ha podido parar, con toda la letra chica que hay, que después la podemos discutir, pero parar el aumento del costo de la autopista, parar el tema de la electricidad? ¿Por qué todo esto tiene que pasar? Porque hubo 7 días de furia. Porque antes no pudo la clase política y la clase dirigencial decir, ¿saben qué? Es un abuso que nos suban 3,5% anual además del IPC. Claro. Bueno, ahí está, digamos, el punto de interrogación, porque si lo que nos vamos a acostumbrar es a presionar para lograr... Eso es muy peligroso. Es muy peligroso. ¿Qué es lo que pasa? Uno lo ve en otras partes, ¿no? Sí. Así es. Eso es lo que pasa, por ejemplo, en Ecuador, lo que pasa en muchos países, que al final la ciudadanía se da cuenta que no hay interlocución vía la política, sino que uno salta sobre la política y lo que hace es presión en la calle. Acá pareciera que efectivamente la presión en la calle generó que algunos se den cuenta, por ejemplo, los empresarios que dicen, bueno, habrá que meterse la mano al bolsillo. Digo, sí, en realidad, ¿no? Más allá de meterse la mano al bolsillo, empecemos a pagar impuestos, digamos, de forma distinta. Entonces, ojalá que la respuesta sea suficientemente grande para que la gente se dé cuenta que esto hay que encauzarlo institucionalmente, políticamente, ¿no? Como somos un cabildo abierto, vamos a abrir los teléfonos. Después quiero escuchar tu comentario, Arturito, respecto de que cuando uno no conoce a alguien, desconfía de él.